Mi nombre es Amanda Renteal Pizar, soy de nacionalidad cubana, me gradué de bioquímica en la Universidad de La Habana y actualmente soy una estudiante extranjera que recibió la oportunidad de realizar sus estudios de posgrado en el CIMBESTAP, específicamente en el Departamento de Bioquímica de la Unidad Zacatenco. En este video quiero compartir un poco de la experiencia adquirida como estudiante de posgrado, miembro del Laboratorio 10 de señalización de calcio intracelular, que tiene como jefe al doctor Agustín Guerrero Hernández. Quiero mostrar cómo en el laboratorio realizo mediciones de calcio citosólico ante la estimulación con el factor de crecimiento epidérmico humano HGF empleando el indicador de calcio FURA2AM. El calcio es el quinto elemento más abundante en la Tierra y es parte esencial del cuerpo humano. Probablemente su función más conocida es el mantenimiento de la estructura de huesos y dientes. Sin embargo, es también el segundo mensajero descubierto y hoy conocemos de su importante papel en la señalización intracelular. Es importante saber que está vinculado a importantes procesos fisiológicos. Entonces, ¿qué funciones fisiológicas realiza? ¿Qué posibilita que pueda actuar como un segundo mensajero? Pues bien, entre las funciones fisiológicas que realiza el calcio encontramos la contracción muscular, la exocitosis, la transcripción de genes, la secreción, entre otras. Las células invierten energía en forma de ATP para mantener el gradiente de 4 órdenes de magnitud exclusivo del ion calcio entre el citoplasma, donde su concentración es de alrededor de 100 nanomolar, y el espacio extracelular, donde puede ser de 1 milimolar. Una de las razones de mantener bajas las concentraciones de calcio intracelular es que la unión de calcio con polifosfatos forma complejos insolubles en agua, mientras que esta situación no se presenta con otros iones. Las células han desarrollado mecanismos para transportar y secuestrar al ion calcio. La unión de este ion provoca cambios conformacionales en las proteínas de unión, que son la base de su papel en la transducción de señales. Existen diferentes canales en la membrana plasmática responsables de la internalización de calcio en la célula. Entre ellos se encuentran los canales de calcio dependientes de voltaje presentes en células excitables, canales activados por segundos mensajeros, los canales de calcio operados por el vaciamiento de depósitos intracelulares como los ORAI y los canales de calcio operados por receptor. En el citoplasma existen proteínas amortiguadoras que contribuyen a regular las concentraciones de este ion libre. La extrusión de calcio a través de la membrana plasmática ocurre a través de la bomba PMCA y otros mecanismos como intercambiadores sodio-calcio. Los mayores reservorios de calcio son el retículo endoplásmico y el calcio externo. El almacenamiento de calcio en organelos como el retículo endoplásmico permite tener eventos de señalización locales y efímeros y además limitar el papel tóxico de este ion. El retículo endoplásmico se rellena con calcio por la acción de la bomba cerca. El retículo también presenta canales de liberación de calcio como el receptor de IP3 y el receptor de reanodina que se expresan en función del tipo celular. También se encuentran canales de fuga como ORAI3 y existen proteínas luminales que aumentan su capacidad de acumular calcio. Existen diferentes agonistas como la histamina y el ATP que activan receptores de 7 pases transmembrana y factores de crecimiento que activan receptores con actividad de sinasa de tirosina, RTK. Estos estimulan la PLC beta y gamma respectivamente, inducen la formación de IP3 y lo convencional es que provocan la liberación de calcio del retículo vía receptor de IP3. Una estrategia muy exitosa para estudiar el papel del calcio en un proceso celular específico ha sido el uso de indicadores fluorescentes de calcio. En términos generales, estos indicadores presentan una alteración en sus propiedades fluorescentes cuando se unen con calcio. Generalmente existen dos clases de indicadores de calcio.
proteínas fluorescentes codificadas genéticamente, como es por ejemplo el GCPA1R, diseñado para en presencia de calcio realizar un cambio conformacional que permita que florezca, y fluoróforos diseñados químicamente, por ejemplo el MACFluO4. Ambos están dirigidos al retículo. Los indicadores de calcio se unen e interactúan solo con iones calcio de libre difusión. En este sentido, es importante recordar que la mayor parte del calcio dentro de las células no está libre para difundirse, sino que está estrechamente unido a proteínas amortiguadoras. Al seleccionar un indicador, se debe considerar cuidadosamente no solo las características espectrales, sino también se debe prestar mucha atención a sus propiedades de unión. A continuación, quiero resumir algunas características de ambos tipos de indicadores de calcio, las cuales muestro en esta tabla. Por ejemplo, los indicadores sintéticos no contienen un fragmento proteico, mientras sí los codificados genéticamente que pueden tener un fragmento calmodulina, acuorina o troponina C. Los sintéticos, hay una amplia gama de afinidades disponibles en el mercado, mientras que hay una menor gama de afinidades de los codificados genéticamente, aunque actualmente ya hay muchos nuevos en el mercado. Los sintéticos no requieren de transfección, mientras sí los codificados genéticamente. Sin embargo, los codificados genéticamente no necesitan tiempo de incubación, mientras sí los sintéticos. Los codificados genéticamente tienen la ventaja de que es más fácil direccionalizarlos a orgánulos, mientras a los sintéticos no. Y además los codificados genéticamente no presentan extrusión de la célula, mientras los sintéticos sí. Ambos tipos de indicadores presentan ventajas y desventajas, y en este sentido la elección de un indicador depende de los objetivos del investigador. Para nuestro trabajo emplearemos concretamente el indicador de calcio furados AM. Este indicador es un tetracarboxilato fluorescente de alta afinidad y selectividad. Está formado por la unión de dos moléculas, BAPTA y estilbeno. El BAPTA es un tetracarboxilato con la capacidad de quelar calcio, y el estilbeno sería la parte fluorescente del furados, cuyo espectro de excitación muestra un corrimiento hacia longitudes de onda menores ante la estimulación de calcio al BAPTA. Esta característica hace que el furado sea un indicador de cociente. La constante de disociación o su inversa, la constante de asociación, describen la afinidad con la que el indicador se une a los iones calcio. La KD tiene unidades molares y corresponde a la concentración de calcio a la que la mitad de las moléculas de indicador están unidas con calcio en equilibrio. En este caso, en nuestras condiciones de trabajo, la KD del fura2 es de 200 nanomolar. Cuando sea posible, se deben utilizar indicadores para medir concentraciones de calcio entre 0,1 y 10 veces su KD. Este es el rango en el que los cambios en la fluorescencia dependientes de calcio son mayores. Las longitudes de onda de excitación del fura son 340 nanómetros y 380 nanómetros, y su longitud de onda de emisión es de 510 nanómetros. En nuestro laboratorio utilizamos el monocromador de acceso aleatorio de alta velocidad PTI Delta-RAM 5, que tiene la capacidad de escanear a través de todo el espectro desde 250 a 650 nanómetros, y puede excitar a dos o más longitudes de onda, por lo que es útil para este tipo de indicadores de cociente, como el ya mencionado fura2 AM. También es útil para mediciones simultáneas empleando indicadores de calcio citosólico y dirigidos a compartimentos mientras estos tengan la misma longitud de onda de emisión. Para realizar las mediciones colocamos en un tubo de cristal la suspensión de células y estas se ponen en agitación leve. Los datos los podemos obtener mediante el software Felix PTI. En este video quiero mostrar cómo se realizan en nuestro laboratorio
mediciones de las concentraciones citosólicas de calcio al estimular células HeLa CCL2 con el agonista HGF, aunque aplica también para otros agonistas como histamina. En nuestro diseño experimental, este va a implicar el cultivo de células HeLa en medio demen suplementado con 10% de suero fetal bovino y 0.5% de antibiótico. Posteriormente, si llegáramos a utilizar indicadores codificados genéticamente, deberíamos realizar la transfección de estos plásmidos y 48 horas post-transfección, paso que no es necesario para este experimento, en concreto en el que solo utilizaríamos fura. Recolectaríamos entonces las células. Les realizaríamos un lavado en la centrífuga y las resuspendemos en solución de registro. Posteriormente realizamos el conteo de células y ajustamos la cantidad de células que queremos registrar. Como mínimo serían 500.000 células. En el caso del indicador citosólico FURA2-AM, este se incuba durante 1 hora antes de realizar el registro de fluorescencia. Para aplicar los estímulos debemos pausar brevemente el registro y ser precisos y rápidos a la hora de añadirlos, evitando mover el tubo que contiene la suspensión de células. Así se observaría las respuestas de calcio citosólica con HGF. En pantalla observamos que incrementa 340 en rojo y disminuye 380 en amarillo. Los registros en brutos que se obtienen del software se ven de la siguiente forma. La fluorescencia a 340 nanómetros aumenta con calcio y la fluorescencia a 380 nanómetros, que se ve en amarillo, disminuye con calcio. La fluorescencia a 360 nanómetros no se modifica ante los cambios con la concentración de calcio y por lo tanto es un control que nos permite calibrar y corroborar que los cambios en la fluorescencia se deben a cambios en la concentración de calcio y no a algún otro artefacto como cambios en la intensidad de la luz, cambios en la concentración del indicador o la unión de algún otro metal al indicador. En este caso se aplicó el quelante EGTA, luego el agonista histamina y posteriormente el HGF. Otro elemento importante del uso de FURA2 es la calibración. Para ello se emplea digitonina, EGTA y finalmente para apagar la fluorescencia el manganeso. Se utilizan estos para obtener los parámetros R máxima, R mínima y beta, que son parámetros de la ecuación de Grinkewick, que nos permitirán obtener a partir de las fuentes de fluorescencia obtenidas valores de concentración de calcio en nanomolar. De esta manera tenemos nuestros registros de concentraciones de calcio en nanomolar en el tiempo. Del software PTI podemos extraer los datos a otros programas estadísticos para su análisis. Por ejemplo, podemos utilizar Microsoft Excel y otros como GraphPad y Stata, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. En estos programas podemos realizar las interpretaciones de nuestros experimentos. En este caso, les muestro una imagen representativa realizada en el software Excel de experimentos realizados con los agonistas histamina y HGF, estos protocolos en ausencia de calcio externo empleando EGTA. En el protocolo se aplicaron, en el caso de los trazos en azul, 100 micromolar de histamina y posteriormente 80 nanogramos por mililitro de HGF, o en el caso del protocolo que se muestra en rojo, primero se añadió HGF y posteriormente histamina. En este tipo de programas también podemos realizar la estadística para los experimentos que realicemos en el laboratorio. Hasta aquí espero les haya gustado esta presentación, que es solo una breve introducción al amplio universo de las investigaciones que se realizan en el Laboratorio 10 del Dr. Agustín Guerrero. Muchas gracias.